Ñamérica se publicó el 9 de septiembre de 2021 por la editorial Literatura Random House. La importancia que tiene Ñamérica es que con este libro el autor nos muestra que la parte hispanohablante de Latinoamérica no es lo que creemos que es. Nos muestra todo lo que esos países tienen en común, pero también la diversidad. El libro es el resultado de los muchos años de recorrido de Caparrós por Latinoamérica. Solo hay una edición del libro porque es relativamente nuevo. El libro se publicó hace un poco más de un año. Ñamérica se llama así, Ñamérica con ñ, porque habla de los países que hablan castellano en la región. En este libro se excluye Brasil porque se considera una región aparte, porque es inmenso. Abro comillas, la ñ se iza, se saluda, se flamea, la ñ es grito y es bandera. Martín Caparrós en su libro se plantea qué es América Latina hoy. Por otro lado, Eduardo Galeano, autor de Las venas abiertas de América Latina, configuró la idea sobre el continente con su libro. Para Galeano, el subdesarrollo no era un camino hacia el desarrollo, sino una consecuencia del desarrollo ajeno. Con eso marcó la conversación sobre lo que significaba Latinoamérica. El exdirector de El País, Javier Moreno, habla como un periodista a otro periodista. Moreno recuerda el origen del libro y apunta que la argamasa que une todas estas historias es intelectualmente fascinante y que devuelve un nuevo sentido que lo enriquece y que lo convierte en otro. Ñamérica, palabra inventada a través de la yuxtaposición de la letra más característica del idioma español con América, da nombre a esta colección de relatos de viajes y ensayos muy bien documentados. El periodo histórico donde se desarrolla el libro es pleno siglo XXI. Caparrós habla del proceso de modernización que ha tenido América Latina y la idea del libro del autor es contar la nueva visión o lo que es hoy América Latina. Es por eso que el contexto histórico vendría siendo hace como 30 años, de 1990 hasta el 2021, que es el año en el que se publicó el libro. El libro habla sobre la peste, habla un poco del COVID. Lo que diferencia este libro de Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, que fue el que se mencionó anteriormente, o pues de otros libros que tratan de plantear lo que es América Latina, es que el de Caparrós es una visión de la Ñamérica de hoy y trata de exponer varias visiones de la región. Cuando Galeano escribió su libro, la mitad de la población ñamericana era rural. Ahora, Ñamérica es la región más urbana del mundo, con más de 80% de la gente viviendo en ciudades. Es un cambio radical que pues obviamente la ha transformado. Como lo menciona Pilar Reyes, la directora editorial de Alfaguara, en la charla de Casa de América, presentando esta obra por Martín Caparrós, el libro es un género nuevo, es una crónica, un libro de viajes, un recorrido empezando por América Central y llegando hasta la Patagonia. Es un ensayo muy serio y documentado. Es un libro híbrido y distinto. Por esto, el libro te va contando varias cosas al mismo tiempo. En el primer capítulo, después de una introducción de qué es y por qué Ñamérica, se empieza con México, la ciudad desbocada, en la que el personaje principal es Juan Villoro, el autobiógrafo oficial de la Ciudad de México. Él manda al autor a diferentes lugares que lo ayudan a conocer la ciudad y en los que se encuentran diferentes personajes en cada una de ellas. Los que terminan siendo los verdaderos personajes principales y de las cosas más interesantes del libro son las ciudades y cómo va denominando cada una de ellas. Por ejemplo, Caracas es la ciudad herida, la capital de Ñamérica es Miami, porque literalmente todos los sudamericanos quieren llegar a ella porque creen que pues tienen mejor oportunidad de vivir. En una entrevista, Caparrós menciona lo triste que es esto, porque pues quien emigra ya pierde la esperanza de construir en conjunto y los que se van son la gente con más energía, con más ganas de hacer algo, y pues se los queda Miami. También, por ejemplo, denomina a Bogotá como la ciudad salvada. Martín Caparrós nació en Buenos Aires en 1957 y se licenció en Historia en París. Vivió en Madrid y Nueva York, dirigió revistas de libros de cocina, recorrió medio mundo, tradujo a Voltaire, a Shakespeare, a Quevedo y, por no quedarse quieto y estar de un lugar a otro y no dejar de mirar lo que se mueve, fue reconocido recibiendo el premio Planeta Latinoamérica, el premio Rey de España y la beca del Guggenheim. El autor argentino, que suma más de una treintena de libros publicados, ha escrito en los últimos años una serie de crónicas sobre Latinoamérica para El País Semanal. Estas fueron las que empezaron Ñamérica. Abro comillas, somos mezcla y eso nos hace interesantes, menciona Martín Caparrós en una entrevista para France 24, que es un programa en Argentina. Si para muchos la vida es un río que fluye, para Martín Caparrós es una mirada que no se acaba. Caparrós ha sido y es un maestro a la hora de mezclar sus movimientos laborales con sus intereses personales. Y casi siempre de esta mezcla sale un libro, una crónica, una novela o una idea de desarrollarse de algún modo. Se considera un especialista en ver, en saber observar. Abro comillas, yo por supuesto había leído a Verne y a Salgari y al Che Guevara, narración pura, aventura absoluta,
pero no tenía esa fantasía del cuando sea grande voy a viajar mucho. Lo mío era más bien, soy un chico y ya viajo mucho, cierro comillas. Los papás de Caparrós se habían separado y él tenía habitación en cada una de las casas, y eso lo enseñó desde muy chiquito las ventajas de no estar siempre en el mismo lugar. Aprendió muy rápidamente que cuando hay un lugar alternativo la vida es mucho más fácil. Ahora, con cierta perspectiva, afirma que el viajar es una forma de estar abriendo todo el tiempo lugares alternativos. Dos de los libros más populares del autor son El hambre, un ensayo periodístico publicado originalmente en el 2014, y Un día en la vida de Dios, una novela del 2001. El hambre es quizás el libro de Caparrós que ha alcanzado una mayor repercusión internacional. Es uno de los libros más importantes y lo sigue siendo. Por otro lado, Un día en la vida de Dios está lejos del periodismo, es más como un ensayo, y aquí tenemos a una creadora, una entidad femenina, que después de crear al ser humano se pregunta por qué el mundo funciona tan mal, y para averiguarlo por sí misma tendrá que viajar a través del tiempo encarnando distintas figuras históricas de esa invención. Caparrós encontró una característica común entre los dos libros. Encontró que ambos libros, abro comillas, se cagan mucho en Dios. En los viajes que le sirvieron de documentación para el hambre, comprobó que hay pocos hambrientos ateos. La mayoría de gente que pasa hambre quiere pensar que eso es la venganza de algún Dios. Dios lo quiso, Dios me castigó por tal cosa o por tal otra. Por otro lado, Diners sacó una entrevista por Rodrigo Fresán en la que hablan cómo el escritor argentino sabe mucho de sillas porque ha pasado buena parte de su vida en ellas, escribiendo. El libro es una crónica ensayo, entonces pues la primera persona se ve porque el autor cuenta sus vivencias. La tercera persona es por lo que es un ensayo crónica, es colectivo, entonces tiene las voces de las colectividades de, en general, lo que sería América Latina. La visión que tiene del mundo es que él propone una unión de América Latina no solamente por hablar en español, que es lo que la gente asume que nos une a los latinoamericanos como tal. Él habla de diferentes cosas tangibles e intangibles que unen de cierta manera a la cultura americana, pues latinoamericana. Habla de corrupción, del cómo es la gente, de la personalidad y de cómo al final pues todo eso nos une. Lo interesante es cómo Caparrós en su libro maneja en medio de una crónica, un relato, un ensayo, todo lo que pasa en América y lo que no se ve o no se piensa de América. Por ejemplo, el papel de la mujer, lo empoderada que la pinta, pues lo empoderada que pinta a las mujeres latinoamericanas en su libro. Es un tema importante en medio de que Latinoamérica es considerado, o pues muchas personas lo conocen por ser un territorio machista, una sociedad machista como tal. Empieza a hablar de la corrupción, de la política y cómo al final no solamente América está constituida o unida a través del español, del castellano, sino que hay muchas más cosas que terminan uniéndonos. Esa es la visión del mundo que tiene él. Es una visión muy diferente a la que todo el mundo tiene de América. El autor argentino trata temas desde por qué o cuáles son las razones que hacen a América la región más desigual del mundo, si eso no es la más violenta. Analizó también los efectos de 5 siglos de catolicismo, la corrupción, qué significa que el reggaetón se haya convertido en un estandarte musical de la región, entre otras cosas. Gabriel García Márquez insistía en que había que contar a América Latina en un lenguaje nuevo, de una forma nueva. Martín lo hace en su libro América.